Pero el cáncer de esófago es una clase de un tema que no es tan sencillo, porque básicamente el tratamiento es multimodal, es un constructo multidimensional, tiene muchas aristas el tratamiento del cáncer de esófago, y cuando uno quiere hablar de tratamiento del cáncer de esófago, si no mantiene la sencillez va a terminar realmente naufragando. ¿Ya? Yo he naufragado varios años con esta clase. Pero la última parte es de tratamiento, y espero no marearlos. ¿Qué ha pasado con el cáncer esofágico? El cáncer esofágico se presenta históricamente como una enfermedad avanzada. Aquí hay un cuadro comparativo de la historia, y la explicación de este cuadro es que han pasado algunas cosas con el cáncer esofágico que son buenas noticias, no tan buenas como quisiéramos, pero algunas cosas han ocurrido. Su presentación ocurre como... su presentación, estoy tratando de que el cursor me funcione y no me funciona. Bueno, su presentación como enfermedad avanzada históricamente, que eso continúa, y un bajo número de pacientes proporcionalmente llegan a hacerse los tratamientos adecuados, porque son pacientes que consultan muy tardíamente. Ahora, como dice ahí, presentación, ¿qué es lo que ha pasado actual? Se refiere a qué ha pasado ahora, que ha aumentado la frecuencia, la disponibilidad de endoscopía. No como quisiéramos, pero de una u otra manera, el N de endoscopía hoy día por habitante ha aumentado. No puedo decir que sea triplicado, cuatriplicado, pero hay que pensar que en los años 70, fines de la década de los 70, el doctor Jorge Llano llegó para conseguir endoscopios para Talca, y él tuvo incluso un anuncio que jocosamente alguien todavía se acuerda, que decía un endoscopio para Talca, y salía en la radio. Ustedes comprenderán que hoy día probablemente en Talca existen 10, 12 torres de endoscopía, con lo cual se ha aumentado notablemente la disponibilidad. El diagnóstico históricamente ha sido tardío. ¿Y cuál es la buena noticia? Una noticia que es buena y mala, porque ha aumentado, el histórico era que la mayor incidencia era de cáncer escamoso. El cáncer esofágico puede ser escamoso epidermoide, que es el epitelio normal del tubo esofágico, o puede ser adenocarcinoma, que en su 95% está anclado a nivel distal del esófago, en la que es mucosa cardial, que es una mucosa glandular. De manera que, ¿cuál es la buena noticia? Que el seguimiento del Barrett permitiría en algún minuto poder encontrar estos cánceres antes. No, sin embargo, ocurren dos cosas, que el Barrett no ha mostrado en Latinoamérica las incidencias de cáncer alojándose en estos Barrett que se van transformando. Esa es una cosa que ha ocurrido. Y lo otro es que efectivamente no es tan frecuente, o sea, ha aumentado el adenocarcinoma, pero tampoco es una cosa tan notable. El tratamiento, desde una alta morbilidad hasta los años 80, las nuevas técnicas de tratamiento, probablemente nuevas técnicas de diagnóstico, permiten indicar de manera más certera los tratamientos, de manera que a una neoplasia incipiente le podamos indicar una cirugía que tenga bajos riesgos, y a un paciente que es terminal no le estemos haciendo una esofaguectomía que no va a tener ningún futuro. Por otro lado, está la posibilidad de hacer paliación con stent, de manera de que pacientes que antes de alguna forma se trataba de ser invasivos para poder mejorar sus condiciones, hoy día se les puede poner un stent o prótesis y no tener que invadirlos mayormente. Está la posibilidad de la neoadyuvancia, que también ha mejorado la posibilidad de operar en mejores condiciones los enfermos con tumores que están, de alguna manera, entiéndanme la palabra, aplacados, por decirlo así, disminuidos en su agresividad. Y las unidades de UCI, de unidades de cuidado intensivo, que permiten dar
a muchos de estos pacientes postoperados ventilación mecánica en las primeras 24, 48 horas y posteriormente acompañarlo hasta una buena recuperación del punto de vista respiratorio. Hay que recordar que esta es una cirugía que en muchos casos se va a invadir el tórax con toracotomía y en otros casos están sujetos igual a complicaciones del mediastino. Por eso que la UCI y su mejoría en su frecuencia y número ha sido muy bueno. Algo que tendremos que mirar después de la pandemia es cómo la disponibilidad de UCI mejora las tasas a nivel de todas las enfermedades en nuestro país, dado que antes donde no teníamos camas suficientes, hoy día es probable que el país quede bastante bien apertrechado. Supervivencia pobre, el histórico, actual le puse ahí menos pobre. La verdad es que sigue siendo, por la consulta tardía de los enfermos, sigue siendo muy tardío. La epidemiología, el aumento del adenocarcinoma respecto a la neoplasia epidermoide. La incidencia mundial al año 2018, cifras pero conseguidas con heroísmo porque cuesta mucho encontrar, esófago tenía una incidencia de 9.3 a nivel mundial por 100.000 habitantes, y vean ustedes que el cáncer gástrico tiene 16, 15.7, es decir, a nivel mundial el esofágico está por debajo del gástrico. Sin embargo, en Chile estas diferencias son mucho más largas a favor del gástrico. En 2001 en Chile era la octava neoplasia en hombre, novena en mujer, 75% escamoso. Eso ha ido cambiando. Se publica por ahí que en los países desarrollados hoy día el escamoso es tan solo el 60%. La mortalidad se mantiene estable en los últimos 20 años. Probablemente eso tiene que ver con un mayor diagnóstico que hace crecer el N y que hace que, pese a que aumente la población o que aumenten las posibilidades de mejoría, la mortalidad se mantenga. Hay una leve mejoría en esa mortalidad, es del 3% del total de las muertes en Chile, en el mundo, ocurre por cáncer esofágico. El CA epidermoide y el adenocarcinoma conforman el 95% de la patología maligna del esófago. Uno debe agregar ahí otros tumores con malignidad como el GIST, como el leiomioma, como el leiomiosarcoma, pero el 95% están constituidos por esto. Hasta 1970 el cáncer epidermoide en relación al adeno-CA era de 9:1, y hoy día ustedes ya han escuchado que estas frecuencias se van acercando una con la otra. En Estados Unidos la incidencia del adenocarcinoma ha aumentado 10% año en la última década en población blanca. Se dice que en los últimos 30 años ha crecido un 300%, y con el 60% de neoplasias esofágicas, o al 60%. Esófago de Barrett es 30 a 120 veces más riesgo de cáncer, es decir, pero esto ocurre en los países desarrollados. En Latinoamérica, insisto, esto no ha ocurrido. No hay largas series de seguimiento hechas en Sudamérica y que no tienen estas tasas de esófago de Barrett transformándose en cáncer. Desarrollará cáncer un 0,5% de pacientes con Barrett no complicado por cada año de seguimiento. Esto es lo que hay que tomarlo con un poquito de cuidado, en el sentido que pareciera no ser tan frecuente en Chile. Ahora, dictando ellos los protocolos a nivel mundial, probablemente uno tiene que hacer caso y hacer seguimiento de estos pacientes, por supuesto. Un poco de anatomía muy breve, cosas interesantes. Siempre en la clase les pregunto, ¿cuánto mide el esófago? Y me dicen 40 centímetros. La verdad es que el esófago mide 25 a 26 centímetros, porque, me falta, no logro, el puntero no se vino conmigo el puntero. Los primeros 25 centímetros, o sea, los primeros 15 centímetros, perdón, son hasta el esfínter esofágico superior, de manera que el esófago en sí mide 25 centímetros. Ahí pueden ver las relaciones. No tengo puntero, y no sé por qué. Y lo necesito tanto para irles mostrando. Pero sí se ve un poquito el puntero, pero chiquito.
Apareció, no, ahora apareció, ahí no, desaparece. Es que yo no lo veo, yo no lo tengo. Parece que ahí sí. No, algo pasa. Y creo que ya sé lo que voy a hacer. Disculpen. Que necesito el puntero. Ahí, miren, la magia existe. Ahora lo ven. Entonces, hasta acá hay 15 centímetros desde la arcada dentaria. Todas las dimensiones que se muestran con la endoscopía están hechas desde la arcada dentaria superior. Es decir, uno ingresa hasta la lengua, son 3-4 centímetros. Uno ingresa hasta la faringe, son 15 centímetros, 14 centímetros. Uno ingresa al esfínter esofágico y ya tiene los 15 centímetros. Puntos de reparo importantes, los lugares de estenosis no lo son tanto. Más importante que eso es que el esfínter esofágico superior está a 15-16 centímetros y el área cardial está a los 38 a 40 centímetros. ¿Qué otro lugar es importante? El lugar donde desemboca la vena ácido, que está en esta zona en la vena cava superior, que coincide con el callado de la aorta. ¿Por qué esto es importante? Porque esto define y esto está a la altura inmediatamente por encima de la carina, define tumores supracarinales e infracarinales para el esófago. ¿Qué otra cosa ocurre con la vena ácido y con la zona superior del callado de la aorta? Que define el tercio superior del esófago torácico. El esófago, hay un esófago cervical que mide 5 centímetros y hay un esófago torácico que se divide en tres: el que es superior, que llega hasta la vena ácido o callado de la aorta; el siguiente, que llega hasta las venas pulmonares inferiores; y el siguiente, más o menos a esta altura, que es el que llega hasta el cardio. Son 3 porciones de esófago torácico, y eso es bastante importante. La línea Z ya lo explicamos, la impresión yatal también, la serosa también. ¿Qué puedo decir de la serosa? Que el esófago es un órgano que no tiene serosa en general, por lo cual las anastomosis tienen algún riesgo pequeño mayor que otros lugares en donde sí existe serosa. En cuanto a la musculatura, tiene una musculatura interna que se logra apreciar acá, que es circular, y una exterior que es longitudinal, que son las bases para hacer la miotomía en la enfermedad llamada acalasia. Otro dato, entonces: el cervical mide 5 centímetros, el torácico, esófago torácico 18 centímetros, y el abdominal mide 3 centímetros aproximadamente. Acá un gráfico que ojalá después lo puedan mirar, solo para acá un cuadro comparativo. Este es nacional, ¿ya? Esto tuve que poner a los aparatos de inteligencia para conseguir estas cifras. Cuesta mucho conseguir cifras. En el estómago podemos ver la incidencia hombre-mujer desde el año 97, cómo se mantiene bastante estable con algún ligero descenso en el tiempo. El esófago se mantiene la primera década de este gráfico, más o menos en una tasa similar, y hoy día va bajando. Es decir, lo que se obtiene de aquí es que las condiciones generales socioeconómicas pareciera que al mejorar hacen disminuir estas enfermedades. En contraste con otros tumores como el de páncreas, que prácticamente se ha duplicado en 20 años, como los relacionados con el hígado, no se han duplicado, pero ha aumentado alrededor del 60%, y el de vesícula biliar se mantiene bastante similar. ¿Ya? Interesante que lo puedan mirar y en relación a otros tumores también. Así pueden definir la especialidad que quieren. Qué mal chiste. Cáncer epidermoide. Los factores de riesgo. En el cáncer epidermoide, aquí hay una tabla comparativa y un poco más: bajo nivel socioeconómico, adenocarcinoma buen nivel socioeconómico. Es decir, el adenocarcinoma se asocia a reflujo gastroesofágico, que se asocia a pacientes que están un poquito más robustos, por decirlo coloquialmente, y eso haría que tienen más frecuencia de reflujo, y eso haría más enfermedad del reflujo, produciría más Barrett, y a través de eso el adenocarcinoma aumentaría su frecuencia. Mal estado nutricional para el cáncer epidermoide, buen estado nutricional para adenocarcinoma. Algunas enfermedades la forma en que se va a producir el cáncer epidermoide desde el punto de vista histológico es a través de una esofagitis crónica, atrofia, displasia y cáncer. En el caso del adenocarcinoma, esta inflamación crónica lleva a metaplasia intestinal, displasia
cáncer. En cuanto a factores de riesgo asociados, el tabaco se encuentra en ambos tipos de cánceres, no obstante el alcohol se asocia al epidermoide, no así al adenocarcinoma. Factores ambientales y el adenocarcinoma a la obesidad. ¿Cómo se dan los porcentajes en general de proximal a distal? 10% del epidermoide ocurre a nivel proximal, 42% a nivel torácico, 48% a nivel distal. En rigor, esto se refiere, corta de manera cruda el esófago en 3/3, ¿ya? Porque el 48% se refiere a esófago distal, dado que en el área cardial lo que vamos a encontrar son adenocarcinomas, pues no hay epitelio. Hasta la línea Z hay epitelio escamoso y hasta ahí se puede producir. El adenocarcinoma, en cambio, el 95% de los tumores van a ser distales en el área cardial. El cáncer epidermoide clásicamente va a ser un cáncer de esófago, dejando el cardias libre. El adenocarcinoma va a ser una neoplasia que compromete el cardio. La incidencia del epidermoide en descenso, la incidencia del adenocarcinoma en ascenso. Hay enfermedades que se asocian al CA epidermoide como la calasia, la esofagitis producida por ingesta de cáustico, que es un accidente, muchas veces con deseos autolíticos. El paciente ingiere esto, se produce en general los pacientes es muy raro que vayan a fallecer por esofagitis cáustica, como probablemente van a ver en alguna clase. Lo que sí ocurre deja inmensos daños y es un tremendo desafío poder traer estos pacientes a una vida más normal. El virus papiloma humano también se asocia al CA epidermoide y divertículos existentes en el esófago. El adenocarcinoma, la gran condición es el esófago de Barrett. La frecuencia, el adenocarcinoma masculino 7 veces es a 1, no habría esa relación para el CA epidermoide, sería bastante hombre-mujer semejante. Una condición que puede afectar a ambas es la radioterapia del CA de mama, puede generar mayor frecuencia de ambos tipos de tumores. Y la ingesta de nitrosaminas y alimentos calientes se asocia el cáncer epidermoide, no así el adenocarcinoma. En esto, muy parecido al cáncer gástrico. Aquí hay un esquema, más que nada para ilustrar que el esófago de Barrett debe ser seguido. Hay esquemas que varían en los distintos centros y los consensos mundiales muchas veces no son tan mundiales. El esófago de Barrett, si hay un carcinoma, por supuesto, va a requerir cirugía o el tratamiento correspondiente. Si hay una displasia de alto grado, se tiene que esto controlar para verificar si es así efectivamente, y si es así, ir a algún tipo de cirugía o ablaciones que son locales. Si la displasia es de bajo grado, uno debe seguir al paciente durante un año para saber si este paciente va hacia una displasia de bajo grado, se mantiene en control, es decir, es una displasia que se mantiene estable, va a requerir control anual. En cambio, un porcentaje de estos, la biopsia tomó en un lugar o en el tiempo se transformó a una displasia de alto grado. Y aquel que no tiene displasia en el esófago de Barrett requiere un control cada 2 o 3 años. Pero el mensaje es que ustedes estando en atención primaria o ustedes como médicos generales deben saber que un Barrett debe tener control y ese control debe ser con biopsia. De nada sirve si ustedes mandan a tomar una endoscopía y el paciente regresa al policlínico con una endoscopía en donde se dice que hay Barrett y no hay una biopsia. Eso no tiene mucho sentido porque estas lesiones, la posibilidad de poder señalar si acaso hay displasia o no, es obviamente a nivel de histología. La edad mayor a 65 años dice factores de riesgo de progresión de esófago de Barrett a adenocarcinoma esofágico. Buscando algunos factores de riesgo, qué cosas pueden hacer que un esófago de Barrett migre más, evolucione más, se transforme más en adenocarcinoma. Bueno, la edad mayor a 65 años al momento del diagnóstico del esófago de Barrett tiene que ver con algo biológico, es decir, son más años de injuria sobre ese epitelio, de manera que ese sujeto mayor a 65 tiene más riesgo. Por supuesto, un esófago de Barrett largo, mayor a 3 centímetros, hay más probabilidad de que en algún lugar de allí una célula se desconcentre o un grupo de ella y generen un foco de displasia.
nótese el término, se desconcentre, es decir, se produzcan todas las alteraciones moleculares y los problemas de regulación y disregulación para generarse una displasia. La presencia displasia y posteriormente un cáncer. La presencia de nodularidad, desde el punto de vista de la endoscopía, si el paciente tiene un Barrett, uno hace una endoscopía y encuentra nodularidad, que se describe como adoquinado fino, es decir, nodulitos allí, eso tiene más riesgo de que pueda haber un adenocarcinoma in situ. La historia familiar, por supuesto, nos acompaña, las familias nos acompañan desde un punto de vista genético y desde un punto de vista ambiental, que es una de las grandes disyuntivas, creo, de lo que se piensa hoy en oncología, es decir, nosotros hablamos mucho de genética, sin embargo las familias no solo comparten una genética, sino que compartimos las familias un ambiente. En cuanto al cáncer gástrico, el cáncer gástrico es de gran connotación o tiene un peso, lo genético por supuesto, pero lo que se ha visto es que la misma cepa de Helicobacter pylori es la que está constituida en los grupos familiares, de manera que heredamos por supuesto, heredamos la genética, pero también heredamos un ambiente, heredamos costumbres, formas de vivir. La obesidad sería otro factor para progresión adenocarcinoma y el tabaquismo presente, como decía, en ambos cánceres, bien que aquí estamos mirando el adenocarcinoma. Aquí algunas imágenes para relajar la neurona. Aquí hay un esófago de Barrett extenso. En general, la línea Z es una línea, como decía, dentada, o una línea que puede ser neta también, y ambos son normales, o finamente o ligeramente dentada normal, mirarán en algunos informes. Aquí claramente hay una lengüeta, que es una forma de definir una línea Z anormal. Se define por espículas, que son como esta es una espícula, y lengüetas ascendentes o digitaciones. Todo eso contenido en la clasificación de Los Ángeles. Y en este paciente tenía una displasia de alto grado. ¿Ya? Displasia de alto grado, es decir, en este lugar había que tomar biopsias, se tomaron las biopsias y ellas mostraron que había una displasia de alto grado, un CA in situ. En este caso, lengüeta, esto es por medio de un sistema que se llama NBI, que es un depurador, por decirlo así, o maneja la luz, y a través de eso permite identificar áreas que son ciegas al examen del endoscopista si no cuenta con estas herramientas. Aquí lo patológico es esta zona. Acá podemos ver nodulaciones, un adenocarcinoma in situ. Y acá vemos en la progresión natural un adenocarcinoma ya hecho y derecho en el área cardíaca. En cuanto a la clínica, esta enfermedad tenemos que pensar que va a ocupar el lumen. Se ha publicado que cuando esto llega a ser entre los 10 y los 12 milímetros, comienza el lumen esofágico, tiene al menos 2 centímetros. Cuando esto se estrecha por una masa que ocupa un lugar hasta los 10 o 12 milímetros, más o menos ese es el punto de quiebre, comienzan los síntomas de disfagia en los pacientes. Ocurre sobre la sexta, séptima década de la vida, observar los factores de riesgo. Existe disfagia que puede ser ocasional, que probablemente es un síntoma que tenemos con el desarrollo que va adquiriendo los países. Podemos ya no solo pedirle una endoscopía a un paciente que tenga una disfagia lógica, sino también a disfagias ocasionales, que lo que se dice es que los pacientes tendrían disfagia aislada y que posteriormente ya se va haciendo lógica hasta llegar a la fagia. La inmensa mayoría de los pacientes van a hacerse su endoscopía en la disfagia lógica. Por eso que hay un rol en la atención primaria en pesquisar a aquellos pacientes que tienen esta disfagia de manera permanente, y probablemente después de un par de consultas la idea es hacer una endoscopía. Yo sé que eso va contra los lineamientos de la salud primaria, en donde lo que se intenta es contener la demanda más que, en muchos casos, malentendiendo lo que es atención primaria. Pero yo tengo que contar desde el momento en que vemos un cáncer y que vemos que ya no hay nada que hacer y que ese cáncer pudo 4 años antes haber consultado.
Sabemos que los cánceres no crecen de la noche a la mañana. La presencia de hemorragia digestiva alta es una fuente de diagnóstico. El paciente tiene hemorragia digestiva expresada por melena o generalmente hematemesis a nivel del esófago y se puede hacer diagnóstico. La cronicidad manifestada a través del síntoma anemia o signo anemia. Una tos bitonal, que en general es una mala noticia porque habla de compromiso del nervio recurrente y de parálisis de las cuerdas vocales. Es decir, si un paciente tiene disfagia lógica y tos bitonal, tenemos que saber que ese es un paciente que probablemente está llegando fuera del tiempo de tratamiento. Dolor retroesternal, de origen no cardiológico. Probablemente hoy día los algoritmos de manejo del dolor precordial o del dolor retroesternal apuntan primero a descartar lo cardiológico, pero probablemente es importante hacer una buena anamnesis, que es fundamental en esto, para poder ver qué pacientes se favorecen también de un estudio o en cuáles tenemos la duda, como para pedir un estudio endoscópico. La broncoaspiración puede ser una enfermedad, la broncoaspiración, especialmente en los pacientes añosos, puede ser un síntoma que nos esté hablando de que se va a producir, hay un cáncer esofágico, es decir, se produce una obstrucción, los pacientes añosos van perdiendo la fisiología su organismo ya no avisa de la misma manera, por eso el paciente puede comer, la familia nota que come un poco menos de lo habitual, pero esto está dado por disfagia, y por disfagia lógica, el paciente no avisa, come menos, y eso se va juntando en un megaesófago producto de una obstrucción distal. Ese paciente broncoaspira y probablemente en ocasiones una neumonía pudiera ser el primer signo de alerta para que ese paciente se estudie, entendiendo que puede tener una obstrucción esofágica por una neoplasia. Disfagia, hablamos entonces de disfagia lógica, cuando primero se produce a los sólidos y después a los líquidos. La consulta es tardía. La inmensa mayoría de los pacientes son pacientes que consultan en forma tardía. De regla, cuando llegan los pacientes ya con exámenes a la consulta y en el poli de cirugía digestiva para evaluar la posibilidad de operarles, generalmente son 6 meses. Generalmente ese paciente que nos llega ya lleva 6 meses dándose, decimos, vuelta, 6 meses. Probablemente son esos 6 meses, no son los que cambian el pronóstico, lo que cambia el pronóstico son los 3 años previos. Consulta temprana, ¿cuándo podrían estos pacientes, cómo podrían pensar factores de riesgo? Es decir, paciente tabáquico, paciente obeso, quizá una condición económica o condiciones de saneamiento ambiental mala, y todos los demás factores de riesgo que se asocian a malestar o ardor retroesternal, disfagia aislada, es decir, disfagia, mire, sabe, a veces me pasa, después tengo problemas para comer, después me mejoro. Fricción con el bono. Los pacientes dicen que tragan y como el evento no pasa. Habitualmente uno dice HI, ¿cierto? Dice esta señora o este caballero es medio histérico. ¿Usa medicamentos para los nervios? Le pregunta uno. No, doctor, jamás. Pero uno sigue insistiendo y pensando que esto va por ese lado. Y falso, no es así, sino que el paciente lo que tiene es los primeros síntomas de un problema esofágico. La baja de peso ya es un signo de una neoplasia avanzada, signos de anemia que se pueden ver junto, como decía, como un sangrado crónico. La cialorrea por obstrucción y adenopatía, en que cuando hay adenopatía estamos hablando de un paciente de una enfermedad muy avanzada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos a través de, en general, la endoscopía. Antaño esto se repartía entre las radiografías de esófago, estómago, duodeno, que se pedía y no había tanta disponibilidad de endoscopía. Yo estoy muy viejo, así que ya hablo casi de los museos de medicina, pero hoy día es la endoscopía lo que se impone para el diagnóstico. Entonces, cuando el tumor es incipiente, se puede manifestar para el endoscopista como placas, nódulos, ulceraciones, ¿ya? Nódulos aislados, dijo un colega, el esófago es un pasillo de paso nomás, así que nadie lo mira. Y la verdad es que uno siempre en la endoscopía debe mirar, debe ser
La endoscopía es un examen que hay que ser muy minucioso. Placas, acá podemos ver estas pequeñas placas, no miren el resto de la lesión esofágica, pero estas placas a veces se presentan aisladas, uno toma biopsia y debajo hay una lesión. Ulceraciones, por supuesto, como la que se ve acá, y nódulos, que acá no tengo ninguna fotito. Cuando es avanzado ya, entonces hay una lesión que puede ser como esta, casi en 270 grados, esta tiene incluso un rodete, y ya hay masas que son semejantes a un tumor gástrico, casi con un rodete, como si fuera un Bormann. Uno mide, en este caso, bueno, eso, es decir, en el avanzado se va a ver contracción, se va a ver estenosis, es un escenario totalmente distinto de este, que probablemente hacer diagnóstico de esto, la verdad es que no tiene mucha gracia, entiéndame bien, este paciente hay que darle paliación, tratamientos humanitarios y todo lo que uno quiere. Estos tumores difícilmente van a tener respuesta en las condiciones de tratamiento que tenemos hoy. Son estos pacientes los que tienen muchas oportunidades de continuar con su vida normal y morirse de viejito. Por eso que el énfasis debe estar siempre en la neoplasia digestiva, en la pesquisa de las lesiones incipientes, si queremos mejorar tasas de supervivencia en nuestro país. Obviamente, hoy día el estudio con doble contraste es un estudio complementario que permite ayudar al estudio preoperatorio. La verdad es que cada vez menos, hoy día una buena endoscopía y probablemente un escáner es lo que más se utiliza, y cada vez se ocupa menos la radiografía de esófago tubo D. Aquí tenemos una radiografía estómago duodeno y podemos ver el calibre del esófago un poquito aumentado, y yo diría que unos 3-4 centímetros bajo la escotadura external comienza a verse estas áreas de estenosis, de difuminación del medio contraste, con un área claramente estenótica a nivel medio y posteriormente con reconstrucción. En la radiografía con doble contraste, conceptualmente es un medio que es radiolúcido, que permite hacer estas imágenes. La etapificación, es decir, tenemos un diagnóstico de un cáncer. ¿Cómo la etapificamos? Con un escáner de tórax, abdomen. Idealmente uno puede sumar cuello por la alta diseminación que tiene este tumor, es decir, cuello, tórax y abdomen. La etapificación también se puede complementar con la endosonografía, que tiene las virtudes que ahí ven. El escáner para los T4 tiene un diagnóstico T4, es decir, aquel tumor que invade estructuras vecinas, el del 90%. Para los tumores que son T1, T2, T3, esta sensibilidad es mucho menor. En cuanto a los ganglios, es de un 50 a un 60% de exactitud diagnóstica, y en cuanto a las metástasis, un 60 a un 90%. En cuanto al T, la endosonografía lo equipara en cuanto a diagnóstico, es decir, metemos un transductor en el esófago y vemos las paredes. La endosonografía es semejante para el T4, pero lo bueno de la endosonografía es que se mantiene esto a través de los distintos tamaños de tumores, es decir, incluso en los tumores tipo 1, la endosonografía nos entrega sensibilidades cercanas al 90%. Cuanto a las adenopatías, nos entrega un 70 o 80% si su distancia es menor a 5 centímetros. Más lejos de este foco, es decir, 5 centímetros, si la adenopatía está acá, ya no la va a ver. Pero si la adenopatía está a 5 centímetros del lumen esofágico, es posible que todavía la vea, y allí tiene una sensibilidad mejor, un rendimiento mejor que el escáner. El PET, mejor para las adenopatías, cuando son de más allá de 5 centímetros de distancia del tumor. Su rol es detección de metástasis no sospechada, 5 y 30% de los casos. Es decir, cuando nos vamos a embarcar en un tratamiento para el tumor esofágico, es muy importante, o sería muy bueno, especialmente en aquellos que nosotros sabemos que son avanzados, ¿ya? Estamos hablando de un estadio 3, por ejemplo, un estadio 2B. Nosotros pensamos que un paciente que está avanzado, pero es rescatable, es muy importante. En ese caso el PET es donde tiene su mayor utilidad, porque hasta en 1 de cada 3 enfermos nos va a decir no,
no invirtamos todo este esfuerzo y no demos falsas esperanzas a este paciente, porque en 1 de cada 3 el paciente ya está metastizado, es decir, no tiene chance de mejorarse. Permite entonces verificar la viabilidad de un tratamiento con sensibilidades del 69% y especificidades del 94%. Broncoscopía se debe hacer en todos los tumores que son hasta la carina para ver si acaso hay invasión de la vía aérea. Debemos recordar que si hay una fístula entre el esófago y si hay una fístula entre el esófago y la vía aérea, ese paciente no va a tener posibilidades de un tratamiento quirúrgico, es decir, se producen fístulas entre esófago y la tráquea, y ahí el tratamiento va a ser paliativo con una prótesis. Marcadores tumorales, aún en desarrollo, no se utilizan de forma constante. Aquí podemos ver los T, aquí hay una high, de alto grado, high grade displasia. Podemos ver tumores intramucosos, tumor submucoso, y van las distintas etapas del tumor, como acá ya traspasa la muscular propia. Recordemos 2 reparos anatómicos o histológicos, la membrana basal, que divide la mucosa en un epitelio propiamente tal, y en la lámina propia. Luego la muscular de la mucosa, que la divide de la submucosa. Probablemente la membrana basal y la muscular de la mucosa es lo que olvida cualquier médico después de 3 años egresado a la carrera. Miren por favor los vasos linfáticos, se extienden, suben prácticamente hasta la lámina propia, de manera que nosotros podemos plantear tratamientos locales cuando los pacientes no llegan hasta la membrana basal en sus displasias o tumores in situ. Ya en la lámina propia es bastante cuestionable la utilización de lesiones de resecciones locales. M1 es el epitelio propiamente tal más la capa basal. M2 es una definición histológica, la lámina propia. M3, la muscular de la mucosa. La submucosa se divide en SM1, tercio superior, medio e inferior. Y las vías de diseminación de tumor son locales, linfáticas y hematógenas, y por vía venosa, portal hacia el hígado. ¿Cuánto mide el espesor de la pared esofágica? 4 milímetros. De manera que cuando hacemos tratamientos locales, no es tanto el espacio que tenemos o sea, el riesgo de perforación es un poco mayor que en el estómago. Tratamiento quirúrgico. El objetivo es extirpar el tumor con márgenes libres. Como es un dogma en oncología, dejar los pacientes R0. Eso es lo ideal. Se considera indicada en estadios iniciales, resecables, salvo ISD, para, como decíamos, aquellas neoplasias muy incipientes. Tratamiento usado en forma marginal por presentación avanzada de la enfermedad, es decir, es una enfermedad que se presenta en forma avanzada, que la gran mayoría de los enfermos irán a tratamiento paliativo. El tipo de cirugía varía en función del tamaño, localización y extensión de la enfermedad. La esofaguectomía, que es la gran operación asociada a la extirpación quirúrgica de los ganglios linfáticos, es la operación central. La histología de la pieza operatoria nos entrega el patológico TNM para conocer el grado de extensión de la enfermedad, y si el paciente se hubiese ido a cirugía directa, es lo que nos va a permitir hacer una neoadyuvancia. El PTNM, distinto del clinical TNM, que es el que se hace en el preoperatorio, ¿ya? Cuando hay una C delante, ese es un TNM clínico, con todos los elementos antes de operar al enfermo. El PTNM es aquel que se hace con la pieza operatoria en la mano, el patólogo, ¿no? Edad, hay algunos aspectos importantes. ¿Qué paciente se va a poder operar? Generalidades. Los mayores de 75 años, hay un aumento significativo de su morbilidad, sobre todo pulmonares, porque el cáncer esofágico se opera en general invadiendo el tórax. Existen 2 vías, básicamente. Una es abriendo el tórax y disecando directamente el área del esófago, en donde se va a abrir el tórax, y eso va a traer consecuencias de esa apertura. La otra vía clásica es la transyatal, en donde se hace a través de una laparotomía y no se abre el tórax.
Y ahí ya pueden ustedes darse cuenta, cuando se hacía la cirugía abierta por el tórax, esos pacientes tenían más complicaciones pulmonares. La transyatal, frente a eso, tenía menos complicaciones pulmonares, pero era menos receptiva, permite menos la resección de las adenopatías. Hoy día la toracotomía ha cambiado y se hace por toracoscopía, se hace un tiempo toracoscópico mínimamente invasivo, lo que va llevando el cáncer esofágico hacia un tratamiento que asocia al menos dos campos, y que es el torácico y el abdominal, y en algunos casos también el cervical para la anastomosis cuando es alta. Excepcionalmente irán a cirugía tras valoración individual aquellos pacientes mayores de 75 años, es decir, tendría que ser Superman. En general, es muy difícil que un paciente de 75 años o sobre esto vaya a ir a un tratamiento quirúrgico por las complicaciones pulmonares, ¿sí? Performance status, los pacientes con un performance status, con un eco igual a 2, contraindica la cirugía. Recordar que los ECOG 0 y 1 los 0 son los pacientes que están en su vida normal, los 1 tienen escasa limitación, los 2 ya comienzan a tener restricciones para su vida cotidiana, esos pacientes contraindican la cirugía. Es importante la evaluación de la función preoperatoria, porque la complicación más frecuente son las fugas anastomóticas, luego son las complicaciones pulmonares. Entonces no se intervienen pacientes hepáticos con BEMS inferiores a 1,5 litros o con un BEF inferior a 40%. La desnutrición grave, acá definida como mayor a 20%, la verdad es que nosotros somos un poquito más tolerantes con esto. La insuficiencia hepática, hipertensión portal, insuficiencia cardíaca o ANCA inestable son contraindicaciones absolutas para la cirugía. Los pacientes deben ir, generalmente van a tener un ecocardiograma, tengan o no antecedentes cardiológicos, porque la quimioterapia requiere que el paciente tenga una buena función cardíaca, porque las drogas quimioterápicas producen cierto compromiso de la función cardíaca, o eso es nuevo en general para mí, dirá algún alumno. El tratamiento, esto es mío, todavía está en ejecución este diagrama, pero lo quise poner. Existen la displasia de alto grado, irá a una resección por mucosectomía o disección submucosa, y está el cáncer irresecable, que tendrá que ir a paliación. Y entre medio están los CA irresecables, donde rompemos la cabeza, evaluando muy bien los enfermos desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista de la etapificación del tumor para ofrecerle cirugía directa con quimio-radio posterior, o lo que hoy día se ha ido imponiendo en el mundo, que es quimio-radio preoperatoria, neoadyuvante y luego cirugía. Está bonito, tiene futuro este gráfico, lo voy a ir completando. Creo que es muy explicativo, es decir, a más chiquitito, menos avanzado, ya no se hace nada. Y aquí está, este es el gran bolsillo de paciente. Aquí, para que lloren un poco, los tumores, estos gráficos quitan el sueño, no tienen que conocerlo, probablemente generalidades, que cuando yo les diga N1 son los pocos ganglios, de veras que el N1 tenía menos ganglios que el N3, pero la verdad es que pretender que un alumno de cuarto sepa estas cosas, que yo confieso ni yo me las sé de memoria, no tiene mucho sentido, como dice el doctor Barriento. Ahora, el T, cosa importante, saber que un T4 es aquel que ya toma, como dice la gente, los órganos que están aledaños al esófago, que T4A va a ser aquellos que son resecables y T4B son los que son irreemplazables, ¿ya? Y que TI es displasia de alto grado y los T1 están hasta la submucosa. O sea, uno puede mirarlo y vamos a ir trabajando. Esta TNM es la del 2017 para extensión de la neoplasia esofágica. Y esto se vierte en los estadios, ¿ya? Acá están los estadios y alguien me pregunta con la mente, bueno, doctor, ¿y los estadios son semejantes para el adenocarcinoma y para el epidemia? Son bastante parecidos, ¿ya? En uno de ellos hay un grado más para los grados A, en el adenocarcinoma hay un 2C, pero la verdad es que son bastante parecidos y el tratamiento es bastante semejante. Las técnicas endoscópicas tienen la virtud de que pueden ser diagnósticas o terapéuticas, es decir, se retira una moneda, digo yo, de mucosa y submucosa, eso se manda a estudio, y si los bordes están comprometidos o está demasiado aledaño, ese paciente tendrá que ir a una resección mayor.
El método ideal para diferenciar T1A de T1B, es decir, mucosa de submucosa. Problema, la recurrencia local 15 a 30%, metacrónica en más de un 20%, es decir, hay una recurrencia importante y en el tiempo más de un 20%, y el problema es que podría retrasar una cirugía, y por eso es que el lugar lo vamos a mirar donde está. Estos pacientes requieren seguimiento por endoscopía y biopsia y endosonografía, porque son pacientes que se les ofrece una terapia localizada y uno debe tener un seguimiento para evaluar, para garantizar que esto no va a retrasar la cirugía. La supervivencia en casos bien escogidos es de un 84%. Esto para todas las técnicas en bloque endoscópicas, donde incluso en las displasias se invoca la fototerapia. Acá está el rol de la ISD, que hoy día se hace menos mucosectomía, que es un poco más gruesa, por decirlo así, no es una cirugía fina como el ISD. Cuando afecta la muscular de la mucosa, el compromiso linfonodal en el escamoso es 6-18%, el adenocarcinoma es el 10%. La indicación de ISD en tumores hasta la mucosa superficial, ¿ya? Hasta M1, menores de 3 centímetros que comprometan menos de 3/4 de la circunferencia esofágica. Allí está indicado. En los adenocarcinomas, en la displasia de alto grado, tumores que comprometen solo M1 también, es decir, esta es la condición para nosotros indicar un ISD. Como se fijan ustedes, un bajo porcentaje de pacientes van a llegar ahí, ¿ya? Es muy marginal esto. Si su mucosa se afecta, el compromiso es linfonodal 30%, está en rojo o sandía, es prohibitivo esto de hacer cirugía local, porque con ese porcentaje se necesita una resección en bloc con sus ganglios. Recordar la clasificación de Siever, ¿cierto?, que clasifica los tumores entendiendo dónde está el centro del tumor, no el límite superior o inferior, sino que el centro del tumor, y eso en relación a la línea Z, sobre entre 1 y 2 centímetros y bajo 2 a 5 centímetros, entendiendo que el Siever 1 es un cáncer esofágico, se trata como un cáncer esofágico, y los 2 y 3 se tratan como cánceres gástricos. El tumor cervical, es decir, muy arriba en el esófago, los pacientes van a ir a radioterapia. Entender que todo paciente, sea cervical o no, con un cáncer esofágico con M1, es decir, con metástasis a distancia, quedarán excluidos de una cirugía curativa. No existe cirugía resectiva del esófago con fines paliativos. No existe eso. O sea, yo no saco el esófago diciendo, mire, para que viva 6 meses. No. Porque una cirugía tan grande que se hace solo cuando uno está convencido que el paciente puede recuperarse. Para los tumores de la unión, las guías aceptan que el tipo 3 se trate como adeno-CA, aunque en algunos casos pudiera el Siever 3, siendo 3, requerir por el tamaño y la extensión una resección esofágica añadida. En general, se divide en supracarinales e infracarinales. Les hablaba del reparo anatómico, ¿cierto? Un tercio, un cervical, y después el torácico en 3 tercios, uno hasta la vena ácigos, que es más o menos aquí, otro hasta la vena pulmonar inferior y otro hacia distal. En general, el medio y el distal se consideran infracarinales. Perdón, los distales son infracarinales y los otros dos, los medios y el medio y lo superior, se consideran supracarinales. Cirugía sola para el estadio 1 y 2A, ahí tienen para jugar un poco. Potencialmente resecables van a ser los estadios 1 a 3. Estadios 1 a 3 son resecables, con y sin ganglio, salvo el T4B, estadios 1 a 3, en realidad aquí falta hasta el 4. ¿Ya? Con y sin ganglio. El T4B sería el único que no podría. Ahora, la verdad es que los 4 no se resecan. Tercio superior y medio son los supracarinales. El abordaje va a ser torácico, ya sea por toracotomía, que es más invasiva, toracoscopía idealmente hoy día cada vez más, y laparoscopía idealmente, o una pequeña, o con laparotomía. El tercio inferior, la vía de abordaje es transhiatal. En Chile, el 92% de los especialistas, en un congreso reciente, dijo que prefería para el tercio inferior la vía transhiatal versus la transtorácica. La linfadenectomía, no hay para qué meternos en eso. La cirugía y la radioquimioterapia separadas tienen una sobrevida menor a 30% a 5 años. La cirugía más la radioquimioterapia
quimio alcanzan sobrevida del 40% a 5 años, ¿ya? Es decir, aquí hay una diferencia. Cuando yo aplicaba, en un momento se hacía solo radioterapia, y se decía que era comparativa con la cirugía, pero lo que se vio es que no hay sobrevida mayor a 30%. En cambio, cuando se hace cirugía más radioterapia, las sobrevidas son de mayor a 40%, que es lo que hoy día intentamos hacer neoadyuvancia en los pacientes. Mejora la posibilidad de la cirugía. T4 podría ir a neoadyuvancia, por eso lo puse anteriormente, el T4A a neoadyuvancia, bajar a un T3 y así cirugía, es decir, por eso el T4 lo puse allá, pero es un T4 que baja un T3 y así va a cirugía, porque dijimos que de 1 a 3 pudieran ir a cirugía. T4 con compromiso de vía aérea, solo endoprótesis, no hay posibilidades de cirugía. En estadio 4, solo paliación, y el 4 que no se mueve, digamos, por una neoadyuvancia, solo paliación. Con metástasis, radioquimio no mejorará la sobrevida, y si se llega a ofrecer es solo para paliar el dolor y las condiciones generales. Todos los tratamientos del cáncer esofágico son individualizados, son persona a persona. Aquí no hay el estadio, incluso no podría decir, que tiene un estadio 3A, perfecto, tiene un estadio 3, se va a operar. No, el tratamiento es individualizado, porque ese paciente, si tiene más de 75 años, si ese paciente es cardiópata, si ese paciente se desnutrió y ya es prácticamente irrecuperable, pese a que le hagamos paliación desde el punto de vista nutricional, no hay vuelta, porque la desnutrición se asocia a disminución de la parte inmunológica, eso se asocia a más avance del cáncer, y probablemente son pacientes con micrometástasis, y sigamos. Es decir, la valoración es en 360 grados de los enfermos. En general, esofagectomía por vía transdiatal con anastomosis cervical es la técnica de Orringer. Acceso combinado abdominal y torácico derecha, técnica de Yvonne Lewis. Resección con una triple vía abdominal torácica derecha con anastomosis cervical, técnica de McKeown. Tratamiento, reemplazo se debe hacer con estómago, que es el de elección. Cuando se extirpa el esófago, la idea es subir el estómago. Básicamente, colon, yeyuno son menos acá. En cambio, cuando la patología de reemplazo que la originó es benigna, uno en ese caso utiliza más el colon. Yeyuno requiere microcirugía, nosotros no lo hacemos en nuestro hospital. Acá, estos 3 campos, ¿cierto? Disección cefálica, con un anélato se desplaza el esófago. Acá se tiene ya individualizado y se hace un tubo con el estómago, ¿ya? Se hace un tubo con stapler pegados a la curva mayor, apoyado en la arcada de la gastropiploica izquierda para poder hacer esta maniobra, ¿ya? Y así queda el tubo gástrico, que tiene que subir bien perfundido. Ahí está. No, pues. No me resultó. Ahí teníamos en esta un estómago, que fue el último que me tocó subir y que está muy bonito, pero bueno, no funcionó la animación. Reemplazo con estómago, con esófago, reemplazo con colon. Así queda, y tiene que llegar hasta el esófago, y aquí se ve cuando se usa una IDRU. Bien que en alguna patología uno podría conservar el estómago y unirlo directamente. Factores pronósticos, el tipo histológico es muy importante. El epidermoide de mayor severidad que el adenocarcinoma. El estadio, por supuesto, a mayor isonodal metastásico, se incrementa la diferenciación, grado 1, 2 y 3, que se utiliza, que 1 se refiere a un epitelio o un tumor que se parece al que lo originó, el G2 se parece la célula todavía, pero están la histología más desorganizada, el de peor pronóstico. A mayor peor pronóstico, la localización, por supuesto, también va a influir. Los distales tienen mejor pronóstico que el proximal. La infiltración vascular linfática, que supone mayor posibilidad de metastizar. La expresión de HER2 a nivel de receptores, que abre
amplia, en un sentido, algunos de estos tumores tendrían la posibilidad de aplicarse tratamientos que podrían controlar a semejanza de algunos tumores de otras localizaciones. La enfermedad residual, por supuesto, o sea, dejar a un paciente R0 tiene mejor pronóstico, y los márgenes, mientras más extensos los márgenes libres, mejor pronóstico el paciente. ¿Cómo hacemos la aspiración? Si hay una fístula, lo hacemos con una endoprótesis. Si hay dolor, se puede hacer neurolisis, que la hacen los radiólogos, por punción, o se puede hacer por endosonografía también. La afagia también se puede suplir con una prótesis, y antiguamente lo hacíamos con una gastrostomía. La gastrostomía tiene una gran utilidad cuando vamos a llevar a un paciente a que se haga neoadyuvancia. Si el paciente comienza a tener problemas para comer, nosotros, por la misma inflamación que produce la quimioradio, ese paciente lo sometemos a una gastrostomía, que idealmente, como después vamos a subir el estómago, intentamos que sea pegadito a la curva menor para que deje la curva mayor para hacer el ascenso. Bueno, y la utilidad de la quimioradio paliativa, que hay una prótesis instalada que permite que se mantenga el paciente comiendo. La quimioradio podría soltar en algún caso esto, por lo cual en general preferimos una gastrostomía en general. Hay ahí una notita para el video, no puedo dejar de mostrarle, no sé si lo ven. No sé si lo ven. No. ¿No? Se cerró la diapositiva. Oh. No se ve. No, doctor, no se ve. ¿Qué seriedad? Sí, qué lástima porque ahí está. No sé si ahí lo ven. Es que dejó de compartir pantalla. Claro, hay que hacer todo. Es que era el chiche que teníamos, porque la verdad es que no hay algunas cirugías que no se hacen mucho, y por eso se los quería mostrar. Lástima, bueno, la presentación queda grabada. Al final de la presentación va una bibliografía, ¿ya? Va una bibliografía que es una bibliografía. En general, si quieren ampliar, el manual de la Universidad de Chile está bastante bueno, ¿ya? Está bastante bueno si lo quieren revisar. Y en la última diapo, después de lo último que les presenté de paliación, les dejé también una monografía que está publicada el 28 de enero por la Sociedad de Oncología de España, que está bastante sencilla. Si algún concepto no queda suficientemente claro, probablemente entre esas dos publicaciones pueden ustedes ampliar sus conocimientos. ¿Para qué les digo preguntas? Me imagino que el profesor viene, si tenemos un minuto, tienen alguna duda, encantado. Si no, las pueden hacer por el web, o sea, por el correo, y si no, no. Doctor, yo tengo una pregunta. Dígame. Cuando ya llega el tumor a la lámina propia, ¿ahí ya no se resecaría? Ahí eso es bien interesante. Interesante pregunta, porque y eso es algo conceptual. Cuando ya llega a la lámina propia, lo que estamos diciendo es que ese paciente va a tener riesgo de tener ganglios, por lo cual ese paciente debería ir a resección. Y eso es lo dramático, porque hay que sacarle el esófago. ¿Por qué? Porque como les decía, los vasos linfáticos llegan hasta la lámina propia. Claro. Llegan hasta la lámina propia. Probablemente en un futuro vamos a asistir, por ejemplo, a quimioradioterapia en este tipo de lesiones y resecciones locales. Eso es lo que va a pasar, creo yo. Casi siempre lo que yo digo, desde que estaba en la universidad y se me ocurrió el escáner, casi siempre lo que digo pasa. Lo que pasa es que la energía la tienen otros y los recursos para probarlo. Pero eso es lo que parece lógico. Porque una persona que tiene entonces una lesión hasta ahí, que nosotros le hacemos una esofaguectomía,
es como súper intenso el tratamiento. Ahora, cuando los pacientes son ñañosos, uno puede hacer tablas como el ajedrez y a empatar, y probablemente un tumor que llega hasta ahí, uno puede comerse un 20% de metástasis ganglionares y ofrecerle eso, sabiendo que el paciente va a tener un pronóstico de vida de 3, 4, 5 años y que con eso nosotros lo vamos a mantener a raya. Pero probablemente en un paciente, si me pregunta a un paciente de 40 años con un tumor que ya invade la lámina propia, probablemente ese enfermo tiene que ir a una esofaguectomía, lo que es muy dramático. Muchas gracias, doctor. Redondeando eso, el concepto es que en el estómago nosotros podemos sacar pacientes por ISD hasta la submucosa. En el esófago es súper delicado hacer ISD, resecciones locales, porque ya sabemos que va a haber alrededor de un 20% de pacientes que tienen riesgo de tener meta. Ahí hay un gráfico, ¿se acuerdan? 10% en los adenos. Está la tablita la hice, 10% para el adeno CA, 6 a 18 para el escamoso, por lo cual solamente cuando es la mucosa superficial es cuando uno puede garantizar que tu ISD va a servir. Bajo eso ya tenemos riesgos de meta, o sea, riesgos de meta que no son menores, 18 y 10%. Ahora entonces, si este paciente es viejito, yo le puedo ofrecer eso, ¿te fijas? Pero si el paciente tiene 40 años, o sea, no le puedo ofrecer eso porque va a tener ganglio, o sea, tiene un riesgo muy alto de ganglio y eso va a terminar con su vida. ¿Ya? Ya, doctor. Gracias. ¿Y qué?